y como por ejemplo vamos a observar al páncreas, al hígado. También tenemos algunas glándulas que son las glándulas salivales mayores que son la sublingual, submaxilar y la parótida. Dentro de la función del sistema digestivo es primeramente el transporte de agua y alimentos ingeridos, la secreción de líquidos y electrolitos y también enzimas digestivas, la digestión y absorción de los productos digeridos y la excreción de los detritos no digeribles. Cuando nosotros nos alimentamos, como estamos observando en este GIF, el alimento va a ser triturado primeramente por los dientes, luego también va a iniciar la humidificación de ese alimento, va a desplazarse de la faringe hacia el esófago, luego finalmente se va a mezclar ese bolo alimenticio que se forma aquí con el ácido clorhídrico y se va a transformar en quimo, el quimo gástrico. Luego ese quimo gástrico va a pasar al intestino delgado en donde se va a absorber la gran mayoría de los nutrientes. Luego eso va a pasar al intestino grueso en donde vamos a tener la mayor absorción de agua y también la eliminación o excreción de los detritos no digeribles, aquellas sustancias que nosotros ingerimos y no van a ser aprovechados por nuestro organismo y se va a formar las heces y luego va a ser eliminado mediante el ano. Cuando dice secreción de líquidos y electrolitos y enzimas digestivas, vamos a ver que en la mucosa de las estructuras que conforman al sistema digestivo, como por ejemplo en el estómago, se va a secretar o se puede secretar, se secretan enzimas, así como también en el intestino delgado, que van a ayudar, van a favorecer a la absorción de nutrientes con nuestros alimentos. La digestión y absorción de nutrientes o productos digeridos, como ya habíamos explicado, que ocurre en el intestino delgado, y la excreción de los detritos no digeribles que ocurren en el intestino grueso. Bueno, los órganos que son normalmente tienen una forma de túbulo o una forma como si fuese un túbulo o un caño, vamos a llamarlo de esa forma, vamos a ver que están revestidos de mucosa. La mucosa digestiva del sistema digestivo tiene varias funciones, como ya lo dijimos, que es secreción, que es capaz de secretar enzimas, también electrolitos, la absorción, porque en el intestino delgado, por ejemplo, va a presentar unas especializaciones apicales que se denominan microvellosidades, que van a contribuir para que se pueda absorber mejor los nutrientes. Actúa de barrera. ¿Por qué de barrera? Actúa de barrera esa mucosa protegiendo al, al órgano, ¿verdad? A la estructura, ante algún microorganismo que pueda invadir a ese órgano, a esa estructura. Por ello actuamos de barrera. Hay una protección inmunitaria porque en el epitelio, en de la mucosa digestiva, vamos a encontrar anticuerpos y estos anticuerpos actúan fuesen como si fueran unas antenas que se encuentran en el epitelio, esperando que venga el microorganismo y pues intente invadir esa mucosa. Entonces, una vez el anticuerpo la atrapa, ustedes se acuerdan que los anticuerpos neutralizan y facilitan el reconocimiento por las células del sistema inmunitario. Del primero de que vamos a hablar es de la cavidad bucal. La cavidad bucal está constituido por un vestíbulo y una cavidad bucal propiamente dicha. En la cavidad bucal vamos a ver que tenemos el vestíbulo, que es la región en donde anterior a los dientes, o sea que todo lo que es por delante de los dientes se denomina vestíbulo, y lo que se encuentra por detrás de los dientes hasta el istmo de las fauces se denomina cavidad bucal propiamente dicha. Hablaremos de cuáles son los epitelios de revestimiento de esta estructura y que vamos a encontrar entre sus delimitaciones también más adelante. También encontraremos relacionados a la cavidad bucal a un tejido linfático bastante organizado y que se denomina
un anillo amigdalino ubicado en la región anatómica que está compartida con el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Dentro de estas tenemos a las amígdalas palatinas, a las amígdalas tubáricas, a las faringeas y las linguales. Como habíamos dicho en la clase pasada, las amígdalas son estructuras del tejido linfático que ellas se van a ubicar justamente en lugares estratégicos para buscar o estar controlando la invasión de algún agente infeccioso. Bueno, las regiones de la cavidad bucal tenemos al vestíbulo, que es todo lo que se encuentra anterior a los dientes, y a la cavidad bucal propiamente dicho posterior. El vestíbulo vamos a ver que tiene se encuentra entre los labios, las mejillas y los dientes, y la cavidad bucal propiamente dicha está por arriba. Vamos a encontrar al paladar duro y al blando. Por abajo encontraremos a la lengua, el piso de la boca y por atrás a la orofaringe. La mucosa de la cavidad bucal veremos que primeramente vamos a tener una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa especializada. Normalmente la mucosa masticatoria vamos a encontrar rodeando o cerca de los dientes. Recuerden que este tipo de mucosa habitualmente es una mucosa en donde necesita una mayor protección ante cuando ese diente está triturando, por ejemplo, a los alimentos. La mucosa de revestimiento, como dice su nombre, es una mucosa que reviste las cavidades. Y tenemos la mucosa especializada, que es la que le va a brindar, por ejemplo, algún sentido, o sea, el sentido del gusto a la lengua. La mucosa masticatoria vamos a encontrar en las encías y en el paladar duro. Posee un epitelio estratificado plano queratinizado. Presenta una lámina propia en la porción más superficial y está constituido de tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y nervios. Y en la porción más profunda es un tejido más denso y no hay submucosa. En esta imagen podemos ver a la mucosa oral. Acá vemos un epitelio estratificado plano y acá vemos a la lámina propia. La mucosa de revestimiento es parecida. Normalmente lo encontramos en las mejillas, en los labios, en la superficie alveolar, en el piso de la boca, en la superficie ventral de la lengua y en el paladar blando. La mucosa es similar a la piel, o sea, el epitelio, a la piel en su estructura, la mucosa de revestimiento, pero ella está constituida por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Algunas zonas pueden llegar a tener queratina y esta mucosa de revestimiento presenta un estrato basal, un estrato espinoso y un estrato superficial. Bajo el epitelio tenemos una lámina propia con tejido conectivo laxo, vasos y nervios, y tenemos una submucosa con abundantes fibras de colágeno y elásticas, vasos, nervios linfáticos y glándulas salivales menores. ¿Por qué decimos que es bastante similar muchas veces a la piel? Porque en esta mucosa de revestimiento podemos encontrar algunas células que son propias de la piel, como por ejemplo las células de Merkel, las células de Langerhans. En esta imagen podemos observar a la estructura de la mucosa de revestimiento, en donde encontramos un epitelio estratificado, epitelio estratificado no queratinizado, y aquí por debajo una lámina propia con tejido conectivo laxo. La mucosa especializada está restringida solamente a la región dorsal de la lengua. ¿Se acuerdan que decíamos que la lengua tiene una región ventral, que es la que sería por abajo, y esta sería la región dorsal de la lengua? En la mucosa especializada de la lengua es la donde vamos a encontrar las papilas linguales y los que nos van a brindar justamente la capacidad de tener el sentido del gusto. La lengua es un órgano muscular
que se proyecta dentro de la cavidad oral y está constituido por músculos extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos aquellos que se encuentran ubicados específicamente dentro de la lengua, y los extrínsecos que están normalmente pueden tener una inserción fuera de la lengua. La lengua tiene un músculo estriado, está constituido de músculo estriado víscera. En esta imagen podemos ver que la lengua, cuáles son sus divisiones, en donde vamos a ver un surco, un surco en B, ¿verdad? En donde va a dividir justamente a la región anterior y una región posterior de la lengua. En la región anterior es donde vamos a encontrar a las papilas linguales, que vamos a ver que son 4, que son justamente las filiformes, las foliadas, las fungiformes y también denominadas circunvaladas. Este sería el cuerpo de la lengua, y aquí vamos a tener que tiene relación con las amígdalas palatinas. Ahí tenemos a las amígdalas linguales también. Esta es una imagen histológica de la lengua, en donde podemos ver algunas de las papilas, aquí como la papila filiforme, una capa submucosa y una capa muscular. Y el músculo de la lengua es un músculo estriado visceral. Las papilas linguales o gustativas son algunas proyecciones que cubren la superficie del dorsal de la lengua por delante del surco terminal. Las papilas linguales y sus corpúsculos forman la llamada mucosa especializada. ¿Cuáles son las papilas? Las papilas son 4, son las papilas filiformes, las fungiformes, las caliciformes y también las foliadas. En esta imagen podemos observar cuál es el sitio o el lugar en donde podemos encontrar a cada papila. Vamos a ver a las filiformes, por ejemplo, sobre todo en la región más anterior, son las más abundantes. Las fungiformes en la región lateral. Las foliadas las encontraremos habitualmente cerca del surco en B, y las caliciformes justamente encontraremos en relación al surco en B. Las 4 papilas, las papilas filiformes, son pequeñas y más abundantes. Están ubicadas sobre todo en la región anterior y mirando para atrás. Las papilas filiformes son las más abundantes y no presentan ellas corpúsculos gustativos. Algo muy importante a tener en cuenta es que las papilas filiformes son las más abundantes de todas las papilas. Las papilas filiformes no presentan corpúsculos gustativos, y las papilas filiformes están constituidos por un epitelio estratificado plano con queratina. En esta imagen podemos observar a las papilas filiformes, la vemos como tiene una forma cónica y que tienen como una mirada para atrás, ¿verdad? Luego tenemos a las papilas fungiformes. Su nombre se debe a que justamente nos recuerda o nos hace relacionar con los hongos, y están dispersas entre las papilas filiformes y se presentan corpúsculos gustativos. En esta imagen también se las puede ver a las papilas fungiformes, ¿sí? Aquí. Las papilas fungiformes habitualmente tienen una forma como si fuera de hongo, y es bastante interesante tener en cuenta que ellas tienen una característica de que las papilas fungiformes ya presentan corpúsculos gustativos. Luego tenemos a las papilas caliciformes, que tienen una forma de cúpula. Y tienen una estructura o de cáliz. Tienen unos surcos bastante pronunciados. Habitualmente solemos confundir con el fungiforme, pero pues, si se fijan, la fungiforme no presenta un surco prominente como es en el caso de las caliciformes. También presentan corpúsculos gustativos abundantes. Miren aquí este surco prominente de la papila caliciforme, y en estos surcos van a desembocar unos conductos que son justamente
unos conductos de las glándulas de von Ebner. En estas escotaduras o este surco profundo es donde desembocarán los conductos de las glándulas de von Ebner. Luego tenemos a las papilas foliadas, que son crestas bajas separadas por hendiduras profundas. Tienen una gran cantidad de corpúsculos gustativos también. La superficie dorsal de la base de la lengua presenta las amígdalas linguales en la lámina propia, aquí, y vamos a ver que en la región anterior encontraremos a las papilas. En esta imagen podemos ver a las papilas filiformes, a las papilas fungiformes, a las papilas caliciformes y aquí vamos a ver a las papilas foliadas. ¿De qué están constituidos el corpúsculo gustativo? El corpúsculo o los corpúsculos gustativos están constituidos o son estructuras ovaladas que presentan un poro y se encuentran compuestos por 3 tipos celulares. Las células neuroepiteliales, que son las más abundantes, y acá está citada en este dibujo como neurona sensorial. Tenemos a unas células de sostén, ¿verdad? A unas células de sostén y luego tenemos a las células basales. Estos en conjunto, estos 3 tipos celulares van a conformar al corpúsculo gustativo. Se encuentran en las papilas, en el arco palatogloso, en el paladar blando, en la superficie posterior de la epiglotis y en la pared posterior de la faringe. Acá podemos ver, habitualmente las células basales las vamos a ver bien en esta región, es como si nos hace recordar a un ajo. Las células basales habitualmente las vamos a encontrar en la base del corpúsculo gustativo, las células neuroepiteliales, que son las más abundantes, y en medio de ellas encontraremos a las células de sostén que le brindan sostén al corpúsculo gustativo. En esta imagen observamos al poro gustativo también. Acá vemos a las células de sostén, a las células sensoriales y acá vemos a las células basales. También podemos observar aquí a las células de sostén, a las células basales y a las células sensoriales. ¿Cuáles son? El sentido del gusto se clasifica como algunos estímulos químicos en las diversas sustancias que tienen un sabor. ¿Cuáles son aquellas células? O sea, ¿cuáles son los sabores que nosotros percibimos? Pueden ser dulce, salado, amargo, agrio y umami. El umami es un sentido que normalmente los japoneses lo describen como sabroso. En el gusto vamos a ver que está, donde vamos a observar el dulce lo percibimos en la punta de la lengua, el salado también, el ácido en las regiones más laterales y en la región más posterior al amargo, y el umami que se encuentra más en el centro de la lengua. ¿Cuál es la inervación de la lengua? Tenemos que la sensibilidad general está dada por la rama mandibular del nervio trigémino anterior y los nervios glosofaringeo y vago. La sensibilidad gustativa por el glosofaringeo y el vago, la motora por el hipogloso y la inervación vascular y glandular, nervios simpáticos y parasimpáticos. Los dientes y tejido de sostén están incluidos y fijados en el proceso alveolares del maxilar y la mandíbula. La estructura de los dientes son el esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte es el tejido mineralizado acelular que cubre la corona del diente producido por ameoblastos. La dentina es más abundante, está debajo del esmalte y debajo del cemento. Y el cemento es delgado amarillo, es un tejido calcificado similar al hueso que cubre la dentina a la raíz de los dientes y producido por los cementoblastos. Acá vemos al esmalte, a la dentina, acá también observamos a la pulpa dental,
y vemos al cemento que es más interno. ¿Cuáles son los tejidos de sostén del hueso? Del diente. Tenemos al hueso alveolar de los procesos alveolares, que es un hueso compacto, al periodonto, que une el diente al hueso, contiguo también llamado membrana periodóntica. Está constituido de tejido conectivo denso, regular y tejido conectivo laxo, y encía parte especializada de la mucosa bucal rodeando al cuello del diente.